vivimos en Colombia 50.000, 60.000 españoles, más o menos, ¿no? En España hay más de 1 millón de colombianos y solamente no llega a 20 empresas colombianas. Nuestra misión es fortalecer las relaciones comerciales entre España y Colombia, tanto de ida como de vuelta. Me encontré pues, con la Colombia que todos conocimos en aquella época, ¿no? Una Colombia muy dura, con bicibomba, burrobomba, farola bomba, el atentado del Nogal, las FARC en La Calera, pesca milagrosa. ¿No pensaste en devolverte? ¿No hubo un día que tú dijeras, ya, me voy? No, en ningún momento, la verdad que no. Yo aterricé acá y dije, vamos para adelante. Y ahí fue donde me tocó tomar una de las decisiones más importantes y trascendentes de mi vida, que es dejar lo que has venido haciendo durante 30 años. Claro. Para meterte en un mundo totalmente desconocido. Pero al final, como todo cansa, tú puedes comer langosta todos los días, pero llega un momento en que te cansas de langosta. ¿Y que no ha pasado que tú digas mandar para el diablo a un afiliado? Y si algo se han dado cuenta las empresas españolas es que aquí hay mucho talento en Colombia. Mucho talento, hay mucha gente con talento, gente muy preparada. El americano es mucho más transaccional, el europeo tiende a ser directo, pero cree en las relaciones. El latino, pues es... Y el que viene de humilde, el que viene a trabajar y el que viene a aprender, le va bien. El que viene, como yo digo, de colonizador y a enseñar y creyendo que es el único que sabe, se pega unos tortazos estupendos. Y quizá para mí la gente mejor formada, que más dedica a formarse, para mí son los colombianos. La gente siempre piensa que llegar a directivo es el sueño porque tiene unos premios, pero tiene un costo también altísimo. Los españoles somos muy directos. Al grano te digo de frente, y Colombia es un destino, pues yo te diría que prioritario dentro de América Latina para las empresas españolas. Al final Colombia, como se suele decir, lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por 2 puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. 2 puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a otro episodio de 2 puntos, el podcast de CREAP Colombia, donde contamos esas historias que decimos merecen ser contadas. Todos tenemos una. Síganos, les recuerdo, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok. Estamos aquí para recibir sus mensajes. Hemos recibido muchos saludos, muchos complementos, si se puede aceptar en el castellano esa palabra, y agradecerles de verdad de cariño con todo el equipo. Hacemos este podcast sobre todo para divertirnos y para que ustedes encuentren historias sencillas o complejas de personas que hacen cosas magníficas, como es el caso de Enrique Bermejo, más conocido en el mundo como Quique Bermejo. ¿Por qué todo el mundo te dice Quique? Bueno, yo creo que es un diminutivo de cariño, de amistad y de buena relación, ¿no? Sí. E incluso mi mujer me dice Quique a veces. Okay. Me llama Enrique cuando está enfadada conmigo. Pero por lo general, sí, todos mis amigos, conocidos, familia, me llaman Quique. Es como más cercano, ¿no? Entonces vamos a decir que Quique Bermejo es, para los que no han tenido la fortuna de cruzarse con Quique en Colombia, es el director de la Cámara Hispano-Colombiana, que es la Cámara de Comercio de España y Colombia. Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, así es. ¿Y esto está adscrito de alguna manera al gobierno? ¿Es independiente? No, digamos que el ministerio nos da la oficialidad de Cámara Oficial de Comercio, pero somos una entidad sin ánimo de lucro que vivimos de nuestros propios servicios y de nuestros propios recursos, ¿no? Ahora mismo no recibimos ninguna ayuda del gobierno. Pero tienes más de 900 afiliados. Ojalá. ¿Cuántos? Tengo casi 200 afiliados. Ok. 200 afiliados, una de las cámaras más grandes del país hoy en día. Sí, probablemente junto con la alemana, la holandesa, francesa creo que también. Francesa y quizá británica seremos de las cámaras más grandes. Aparte de la AmCham, ¿no? La AmCham hay que ponerla en otro nivel. Quique, obviamente español. ¿Cómo llegas a Colombia? ¿Por qué Bogotá? Bueno, yo hasta hace 6 años que estoy en la Cámara, he trabajado para varias multinacionales españolas y gringas,
Y pues en el 98 me ofrecieron venir a Colombia. Bueno, más que ofrecer, me dijeron, vas para allá y vas a dirigir esto. Y pues bueno, uno con 25 años menos y sin cargas familiares, pues a Ya. dónde hay que ir. Y Ok. para acá me vine sin saber dónde llegaba, no conocía Colombia, nunca había visitado Colombia y pues aquí ya llevo casi 27 años. Tú vivías en Madrid. No, yo venía de República Dominicana. Ok. Mi salida de Madrid fue en el año 85, donde me ofrecieron mi primer destino internacional en República Dominicana y de ahí a la fecha pues he vivido como en 7 8 países Wow. eh, y concretamente pues el último que vine antes de llegar a Colombia fue en República Dominicana. Y llegas a Colombia, no sabías qué éramos, cómo estábamos, cuál era el imaginario cuando te dijeron Colombia. Porque Pues 98 eran años, era un año muy complicado, años duros en eran años muy Colombia. complicados y me encontré pues con la Colombia que Mm, todos conocimos en aquella época, ¿no? Una Colombia muy dura, con bicibomba, burrobomba, farola bomba, el atentado del Nogal, qué horror. las FARC en la Calera, pesca milagrosa, en fin, una serie de hándicaps que uno pues dice, ¿dónde me he metido, no? Pero bueno, uno al final se adapta al medio. Tuve la suerte y la oportunidad de juntarme con un grupo estupendo concretamente pues de españoles expatriados como yo, que hicimos piña y pues a partir de ahí pues ir avanzando, ir construyendo e ir adaptándote cada vez más al medio con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero uno llega a un país como Colombia, año 98, que yo siempre le digo a la gente, es como si a uno en el imaginario le dicen, váyase mañana para Irak. Uno de pronto dice, uff, la puede pensar. Colombia en ese momento realmente hacíamos unos titulares, tú lo acabas de decir, burrobomba, todo tipo de bombas, secuestros, narcotráfico Así es. muy agresivo en las ciudades. ¿No pensaste en devolverte? ¿No hubo un día que tú dijeras, ya, me voy? No, en ningún momento, la verdad que no. Yo aterricé acá y dije, vamos para adelante. Y no, pues sí que sufrí muy de cerca situaciones bastante feas, el secuestro de algún amigo, familias que se tuvieron que ir del país Mm. por la situación de aquel momento y situaciones pues de seguridad, coche blindado y estas cosas que, pues yo nunca lo había vivido. Pero al final pues, como te digo, te acoplas al medio, te acoplas a las circunstancias, te refugias en tu círculo más cercano y para adelante. Quique, en esta llegada a Colombia, bueno, trabajas con empresas. Del 98 para acá ha habido agua debajo del puente. ¿Cómo llegas a la cámara? Pues es muy curioso porque después de toda una vida dedicándome a otra cosa, llegó un momento hace 6 años en el que yo viajaba prácticamente 24 días al mes. Y esto lo vine haciendo durante varios años. Y ya con los chinos pequeños de 5 y 7 años, pues yo Perdón, pero por decir chinos ya vemos que sí llevas muchos años en Colombia, entonces ya bueno, totalmente. con los chinos pequeños Con dos y chinos ya. de 5 y 7 años, pues yo me había perdido prácticamente toda la infancia, porque imagínate viajando antes de que ellos nacieran y ya ellos nacidos durante casi 10 años viajando 20 y pico días, pues era una situación ya bastante complicada porque ya uno se plantea familia, trabajo y al final pues pones sobre la balanza familia, pones sobre la balanza trabajo y al final pues lógicamente gana la familia, ¿no? Y pues decidí dar un cambio en mi vida por si no perdía mi familia, perdía mi hogar. Y tuve la oportunidad, la suerte de entrar en aquel momento en un proceso de selección que había en la Cámara de Comercio de España. Había un proceso de selección para búsqueda de director ejecutivo, participé en el proceso y afortunadamente pues quedé. Y ahí fue donde me tocó tomar una de las decisiones más importantes y trascendentes de mi vida, que es dejar lo que has venido haciendo durante 30 años Claro. para meterte en un mundo totalmente desconocido. Para mí el tema cameral era totalmente desconocido pues bueno, le aposté, metí la cabeza y aquí estoy. Ese punto, ahí tú decías, y es lo que nos gusta hablar acá, cuando tú dices, primero el corte de familia, ¿hay algún, obviamente viajar tanto, pero debe haber un momento crítico?
¿Hay un punto donde tú dices, sí o sí hay que dar el cambio? Bueno, digamos que esto pues va pasando y no te vas dando cuenta porque, como te digo, pues ya mi hija tenía 7, mi hijo tenía 5 y yo llevaba viajando 7 años prácticamente, 10 años. Entonces, pues vas poco a poco y no te vas dando Capaz cuenta se te vuelve porque el ritmo de vas en la vida. rutina de tu viaje, de tu trabajo, de ver a tus hijos 2 días o 3 al mes o 4 días al mes y pues uno no le va dando importancia hasta que llega un punto en que haces clic y Oye, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Y no he ido al fin de curso de mi hijo y no he ido a la graduación de mi hija y qué está pasando. Y ahí uno pues es cuando reaccionas y dices, esto hay que pensarlo más en frío, más en seco, hay que darle una vuelta a esto y ver cuál es la mejor opción, ¿no? Y pues yo creo que la mejor opción fue la que tomé y no me arrepiento. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. No te arrepentiste nunca, porque hay muchas personas que uno escucha mucho esto de, no, ¿y dónde vives? Y te dicen, no, vivo en un avión. Eso es un comentario muy habitual con altos directivos cuando uno conversa con ellos. Hay muchos que, no, yo vivo en un avión. Eso tiene un desgaste Total. tremendo para la persona y para... Al principio gusta porque a todo el mundo le No, gusta claro, es viajar y divertidísimo. conocer, pero cuando ya llevas casi 10 años viajando montado en un Sí. avión, tienes todas las tarjetas de las aerolíneas, la buenona, es porque ya has viajado lo que no Sí. está escrito, ¿no? Pero al final, como todo cansa, tú puedes comer langosta todos los días, pero llega un momento en que te cansas de langosta, es normal. Y pues ya el tema este de los viajes ya estaba bastante pesadito. Y ahora, ¿algún momento has dicho, uff, esa vida que tenía, qué rico viajar más, qué rico volver a eso o no? No, en absoluto, porque sigo viajando, pero mucho más moderadamente y pues yo soy un poco el que me organizo los viajes y dónde tengo que ir, con quién me tengo que reunir, ¿no? Entonces, digamos que es mucho más sencillo y mucho más liviano y mucho más llevadero. Ahorita lo decías, el mundo cameral, Cameral. cameral, que lo asemejo yo mucho a dirigir un gremio. Me parece altamente complejo. Tiene uno Sí. 200, entre comillas, jefes, debe haber unos, obviamente, las empresas más grandes presionando más, buscando que la cámara o que el ejercicio se mueva hacia algún lado. Eso siempre debe ser bastante difícil. ¿Cómo negocia uno tener tantos sombreros puestos al tiempo? Porque tienes de todos los sectores, infraestructura, tecnología, seguridad, telecomunicaciones, en fin, hay de todo. ¿Cómo gestiona uno eso? Se tiene que uno volver el rey de la diplomacia. No, bueno, sí, tienes que hacer. Primero tienes que ser una persona pues muy abierta, muy de relaciones y muy open mind, ¿no? Porque pues, lógicamente te encuentras de todo. Pero yo he tenido la suerte de juntarme primero con una junta directiva donde creo que somos todos amigos, entre comillas. Tenemos una muy buena relación y eso siempre ayuda a impulsar cualquier negocio, ¿no? Y luego, aparte, pues las empresas que no están en junta directiva, que como tú dices también son parte de la Cámara y que son todos mis jefes, pues con todos yo creo que mantengo una excelente relación y además trato de mantenerla a todos los niveles, ¿no? La Cámara tiene unos objetivos, tiene una serie de servicios que ofrecer a los afiliados, beneficios y demás, y pues en eso estamos, en tratar de que todo eso se adapte a las necesidades de cada afiliado. A veces pues se consigue, a veces no se consigue, pero un poco el objetivo de la Cámara es ese. Yo hago preguntas un poco buscando, no cáscaras de banano, pero sí complejas a veces. Y es, Quique, ¿no ha pasado que tú digas mandar para el diablo a un afiliado? No hasta ese punto, pero sí hay algún afiliado muy cansón. Pero sí con ganas. Muy cansón, que cree que la cámara le va a hacer el EBITDA de la compañía, ¿no? Yo me meto en la cámara y hago el EBITDA. Eso no es así. Nosotros ayudamos a fortalecer las relaciones, ayudamos a que las empresas fluyan, apoyamos a todo lo que necesite un afiliado en cuanto a organización de algún evento, de algún relacionamiento con otras empresas, con otros CEOs, etcétera. Facilitamos leads para que las empresas hagan su trabajo, pero de ahí a nosotros
generar el EBITDA, pues lógicamente no. Y pues lastimosamente hay alguna empresa, algún empresario que cree que es así, pero cree que es así quizá por el desconocimiento de cuál es el objetivo y cuál es el funcionamiento de una cámara y para qué sirve, ¿no? Pero al final pues siempre se trata de mediar, se trata de arreglar las cosas, de hacer entender cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra función y pues por lo general siempre al final llegamos a buen puerto. ¿Cómo ves tú hoy hablando de esto? Porque yo creo que nos pasa un poco lo mismo. Yo trabajo en servicios y a veces no es tanto el servicio, sino la persona que está detrás recibiendo el servicio que pueden ser hasta, hay clientes de clientes, pero puede haber el cliente maltratador, ¿no? El que cree que porque te está pagando casi que uno es el esclavo que debe cumplirle un horario y atenderlo. Claro, no tiene que ser siempre cordial y servicial, pero ese tema personal ahí, cómo lo vives y qué has aprendido en estos 6 años? Bueno, a veces cuando una persona es un interlocutor que no es el interlocutor ideal de la compañía o como nosotros llamamos tóxico, pues tratamos de buscar otro interlocutor dentro de esa compañía pues para que esa toxicidad no afecte a la relación. Claro. Y a veces, pues por lo general, siempre conseguimos ese otro relacionamiento, esa otra persona y al final, pues por lo general, siempre regulamos esa discrepancia. Tú has estado muy vinculado obviamente, con empresarios colombianos que están dirigiendo compañías españolas y con españoles que llegan a Colombia y se encuentran con la cultura colombiana que es bien diferente a la española. Aquí una sonrisa es cordialidad, un sí no significa que cerramos ningún negocio. ¿Cómo te ríes? Porque sabes que es así. Total. Yo a veces le digo a los corporativos, voy a España y les digo, es que ustedes piensan que los ejecutivos ya no están haciendo nada, pero es que los tipos sí les mandan el correo diciendo, me senté con Alfonso y me sonrió y me dijo que sí, y al siguiente mes me volví a sentar con Alfonso, me sonrió, me dijo que sí, y al tercer mes, oiga, no pasó nada. El español ya está esperando, oiga, salimos de esa reunión con un negocio cerrado, no pasó nada. ¿Cómo se dice? No, eso pasa muy a menudo, pero pasa, yo te diría, con las empresas que no tienen un conocimiento previo de Colombia o que no están en Colombia, que no han llegado a Colombia todavía. Date cuenta que las empresas fuertes que hay en Colombia, españolas, en Colombia ahora hay como 1.200, 1.300 empresas españolas, muchas de ellas ya llevan años. Acá y años hasta tal punto de que pues una empresa cuando aterriza, por lo general aterriza con todos sus ejecutivos españoles o alemanes o holandeses o de donde sea. Y si algo se han dado cuenta las empresas españolas es que aquí hay mucho talento en Colombia. Hay mucho talento, hay mucha gente con talento, gente muy preparada y no hay necesidad de tener un expatriado aquí con las condiciones de expatriado y todo lo que ello conlleva, teniendo aquí una persona local que conoce las costumbres, que conoce la idiosincrasia de trabajo y de laboral y por ende pues terminan contratando CEOs locales y al final el resultado es el mismo o mejor incluso, ¿no? Con lo cual, pues yo diría a estas empresas que les pasa esto, pues que primero se asesoren y no hay mejor forma de asesorarse con los que ya estamos aquí. Las cámaras somos un medio natural de relacionamiento, de conexión y de capacitar a estas empresas nuevas que vienen en cuáles son las costumbres, los modos y la forma de relacionarse a nivel empresarial con las empresas locales. Sí, pero así como uno habla con los empresarios colombianos que van a Europa o a Estados Unidos, uno ve las personalidades corporativas, ¿no? El americano es mucho más transaccional, el europeo tiende a ser directo, pero cree en las relaciones. El latino, pues es la hora de la conversación social es el 90% de una reunión y el 10% es para cerrar un negocio. Tú eso lo sigues evidenciando porque pues el corazón sigue siendo 100% español, tu forma de ser 100% española. Desde que llegaste a República, cuando viniste por primera vez a América Latina, ¿ese choque no te pegó muy fuerte o cómo te adaptaste a eso? Al choque de que llegar De a la Colombia cultura, o de llegar a de la cultura Latinoamérica. latinoamericana que es... No, pues yo creo que cuando uno es mucho más joven es mucho más absorbente, ¿no? No es lo Sí. mismo llegar con 20. Pero también es más agresivo, ¿no? Hay mucho ejecutivo que llega
30, 35 años, 40 y me voy a comer el mundo y la gente tiene que hacer lo que yo hago. Eso, el tiempo y la situación lo aterriza, te lo aseguro. Sí. Porque yo he conocido pues, mucha gente en todo este tiempo y el que viene de humilde, el que viene a trabajar y el que viene a aprender, le va bien. El que viene, como yo digo, de colonizador y a enseñar y creyendo Sí. que es el único que sabe, se pega unos tortazos estupendos. Sobre todo porque Colombia sí tiene una cosa que es que tiene gente, bueno, América Latina en general, pero Colombia tiene unas personas bien formadas. Súper bien Hay formadas. gente de nivel. Muy bien formadas. Aquí la gente, yo me he quedado muy sorprendido de todos los países donde he estado y quizá para mí la gente mejor formada, que más dedica a formarse y que más le preocupa su trabajo y por progresar y hacer las cosas bien, y no es porque estemos acá ni tú seas colombianos, para mí son los colombianos, ¿no? Dentro de Latinoamérica es, yo creo que la población más culta, más preparada para cualquier trabajo. Y lo que te comentaba antes, prueba de ello es que muchas empresas españolas grandes, los CEOs de estas empresas en Colombia son colombianos. Eso pues te lo dice Sí. todo. Y hoy en día la relación de nuestros países es absolutamente estrecha. Tal Muy vez estrecha. el segundo país de inversión en Colombia es España. Esas cifras, ¿cómo están hoy? Sí, seguimos siendo el segundo país inversor después de Estados Unidos, porque como te decía, pues Estados Unidos hay que medirlo aparte. De acuerdo. Pero fíjate qué curioso que siendo el segundo país inversor y habiendo 1.200 empresas, vivimos en Colombia 50.000, 60.000 españoles más o menos, ¿no? En España hay más de 1 millón de colombianos, es ahora mismo la población número 1 en España, por delante de la marroquí, y solamente no llega a 20 empresas colombianas. No te creo. Créeme. Fíjate el potencial que hay para establecerse. ¿No vemos el mercado español? ¿Qué crees que pase? Pues realmente no lo sé, es una paradoja que yo le he conversado con varias personas y es difícil un poco de entender, ¿no? Pero quizá, pues, no sé, está la costumbre o tradición de siempre mirar a Estados Unidos como primer objetivo para establecerme, pero Europa, pues yo creo que le ha ido ganando el terreno a Estados Unidos y concretamente España, pues es la puerta de entrada no solamente a Europa y al mercado europeo, con más de 500 millones de consumidores, sino es la puerta también al norte de África. Norte de África hablamos de Marruecos, Túnez, en Egipto, en fin. Yo creo que hay un potencial enorme para prospectar en España, siendo la puerta de Europa y del norte de África, y pues ahí estamos esperando que más empresas españolas se decidan, empresas colombianas, perdón, se decidan hacerlo. Y ahí la Cámara también ayuda. Claro, nuestra misión es fortalecer las relaciones comerciales entre España y Colombia, tanto de ida como de vuelta. Empresas españolas que llegan a Colombia a establecerse, a internacionalizar sus productos o sus servicios, y empresas colombianas que quieren establecerse en España. Nosotros, pues obviamente tenemos todos los contactos, formamos una red cameral en España, todas las cámaras de comercio que hay en España forman parte de nuestra red, formamos nosotros parte de esa red, y pues ayudamos a las empresas a establecerse en donde quieran, a orientarlas, a fomentarles esa relación con las cámaras locales dependiendo de donde quieran establecerse y al final pues ayudarles a que sean exitosos en su salto al otro lado del charco. Al otro lado del charco. Y ahora que lo decías, este tema cameral, estás dirigiendo, si mal no entiendo, el conglomerado de cámaras sí. de América Latina. Bueno, no de América Latina. Estamos, ahora mismo tengo la presidencia desde hace un mes de Eurocámaras. Eurocámaras es las cámaras europeas que estamos aquí en Colombia, que formamos parte de Eurocámaras, porque hay más cámaras europeas, pero en realidad somos 5 y con apoyo de la Cámara Británica también. O sea que el tema de cameral te gustó. Bueno, me gustó bastante, sí, pero hay cargos que uno no espera y que pues o te tocan o te promueven para que asumas el cargo, ¿no? En este caso, pues
nos vamos rotando la presidencia de las cámaras de las 5 cámaras que formamos Eurocámaras. Antes éramos 7 y ahora estamos 5 más la británica, que aunque no es Eurocámaras, pero digamos que la cogemos dentro y hacemos acciones en conjunto. Y pues un poco es coordinar toda esta relación con las 5 cámaras, hacer eventos, hacer ruedas de negocio, en fin, ayudar a todas las empresas españolas, holandesas, todos los que formamos Eurocámaras, a que, pues igual, que las relaciones entre el país origen y el país de destino, que en este caso es Colombia, pues sean lo mejor posible y podamos hacer cosas en conjunto, ¿no? Se ve que te gusta trabajar. Ese es un tema importante y lo hablábamos contándote un poco el espíritu del podcast. Y esta preocupación que siempre tengo yo de la gente cree que uno llega a ciertas posiciones. Ah, pues claro, a Enrique le dieron la dirección de la cámara y pues el señor tendrá un equipo que hace el trabajo y él ya poco trabaja. Ir a eventos sociales, se tomará una copa aquí y allá, mucho almuerzo, pero ¿eso qué tan real es hoy en día? ¿Sigues trabajando de sol a sol? Totalmente, prácticamente. Y ahora con el nuevo cargo, más todavía. Uno tiene que dedicarle, o sea, digamos que en mi caso, como imagino que en el de cualquier director de alguna cámara, no tenemos horario. Y sí que es cierto que te toca asistir a actividades, a un cóctel por acá, a una inauguración por allá, pero al final de cuentas el día a día de una cámara es muy pesadito porque son muchos frentes abiertos, son muchas empresas pidiendo pío, 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 ayúdame, son muchos eventos que realizamos con otras empresas, eventos que realizamos a nivel propio de la cámara, y créeme que todo eso es un trabajo, y luego pues coordinar un equipo que trabaje en conjunto y que salga todo bien. No es fácil. Me gusta mucho el relacionamiento, me gusta mucho estar en todas partes siempre que puedo, pero no es tan fácil de pronto como se ve por fuera, ni es tan liviano. Créeme que se trabaja bastante. Sí, ese mito de que uno no trabaja, pues la gente siempre piensa que llegar a directivo es el sueño porque tiene unos premios, pero tiene un costo también altísimo. Total. Tú lo decías ahora, el tema de los viajes para los ejecutivos que se la pasan viajando, ejecutivos o ejecutivas, que ahora toca, se la pasan viajando y fuera chiste sí se vuelve mucho la frase de cajón de vivo en un avión. El desgaste es altísimo, la gente Total. no se puede imaginar lo que es dejar todo parqueado para dedicarle tiempo a eso. Uh-huh. Y ahí, Enrique, ¿hay algo de lo que tú digas en algún momento de la carrera? Ya dijiste, hice un cambio 180 grados. ¿Hubo un momento cuando te viniste a América, dijiste, uff, esto realmente debería volverme a España? ¿O has pensado cómo volver a España? No, nunca. De hecho, en el 2008 creo me ofrecieron ir a un puesto directivo en España, en mi anterior trabajo. Y después de tantos años en Latinoamérica dije, bueno, quizás es la oportunidad de volver a España en un puesto directivo. ¿Qué va? Estuve un año y estuve un año porque me anclé en un máster y duré el año, si no me hubiera venido a los 6 meses. ¿Y por qué? ¿Porque te picaba ya? No, pues digamos que no era el ambiente que yo esperaba, no era el trabajo que yo esperaba, no era los jefes que yo esperaba. En fin, fueron un cúmulo de circunstancias que me tuvieron ahí un año porque me anclé en el máster, pero al año tuve la oportunidad de volver sin buscarlo, prácticamente me ofrecieron volver de nuevo y no lo pensé y me volví. Wow. ¿Te hace falta España? Sí, claro, me hace falta España y tengo mi familia, tengo mis amigos de hace muchos años y sí, claro, me hace falta España. Pero igualmente estoy aquí súper bien y pues gracias al trabajo de la Cámara pues puedo permitirme el viajar 3 o 4 veces al año, viajes institucionales, con la familia pues una vez más o menos al año, año sí, año no. Y pues con eso pues cubro un poco esa necesidad de madre patria. Sí, a mí hay mi mamá, que sabes bien
la historia, siempre dice que queda uno con la maldición del gitano cuando uno sale de su casa y que termina gustándole lo que tiene en un lado y lo que añora de la patria original. Y queda uno ahí siempre añorando un lado y añorando el otro y haciendo escogencias. No, digamos que los primeros años sí te da un poco esa añorancia, pero ya después de 30 años en Latinoamérica, pues ya con mi familia formada acá, mi mujer es peruana, mis hijos han nacido acá en Colombia, pues ya como que tienes un arraigo un poco también fuerte hacia Latinoamérica, ¿no? En este caso hacia Colombia. Me ofrecieron directamente venirme para acá, en Perú también estuve trabajando 4 años, que fue donde conocí a mi mujer. Ya a Perú llegué soltero, católico, apostólico, romano y salí mochilado. Te trajiste Pero todo peruana. bien. Dime. Te trajiste peruana, pero nunca pensaron en moverse a Perú. No, no porque mi La trabajo ha coyuntura. estado aquí permanentemente. Entonces, si en algún momento se da la circunstancia tanto de ir a Perú como de ir a otro país, yo estaría abierto a todo. Pero digamos que ahora estando en la Cámara, pues es un trabajo para estar acá en Colombia, ¿no? Además, pues mi compromiso era estar a largo plazo y a largo plazo, si Dios quiere, estaré. No es un cargo que hoy estés acá y mañana estés en otra cámara en otro país. De acuerdo. Aquí es para estar acá largo tiempo, hacer cosas, que los empresarios sientan que la cámara les ayuda, que están amortizando la afiliación que pagan anualmente y ya está, yo feliz y contento. Tú fuiste directivo de empresa, Sí. eres ahora directivo de cámara. ¿Qué recomendación le puedes dar a los directivos de empresa que llegan a Colombia? Primero que si no lo han hecho, que si llegan por primera vez, o su empresa llega por primera vez, primero que se asesoren, que se asesoren con entidades que están para eso, como la Cámara, en el caso de nosotros de España, pues la Embajada, el ICEX, la Oficina Comercial, que se asesoren, que aprendan un poco de las costumbres locales, que aprendan un poco de cómo son los colombianos a la hora de negociar, a la hora de tratar, a la hora de rumbear incluso, y que sean humildes, que vengan y fuera de venir a enseñar, que vengan a aprender, porque aquí hay mucho que aprender. Y fíjate que ahí estás tocando una cosa que es importante que estamos hablando, es casi todo habilidades blandas, o lo que llamaban, sí, soft skills, que ahora Harvard las llama los power skills, ¿no? La capacidad de poder comunicar, la capacidad de entender a dónde estoy llegando. Y a un empresario colombiano, ¿qué le dirías? Porque la cifra queda aterradora del el bajo nivel de empresas colombianas que tenemos en España en este momento. ¿Qué les dirías si están pensando o van a pensar ir a España? Pues le diría lo mismo. Primero, que vayan con espíritu de aprender, con espíritu de acoplarse, que se ayuden de entidades locales que hay allá, la Embajada ProColombia, Sí. Invest in Colombia, etcétera, y que sean humildes, ¿no? Y luego, pues que sobre todo Europa, España, al estar en Europa, pues un país con muchas regulaciones, con muchas normas europeas, que se asesoren bien de toda esta normativa europea a la hora de introducir sus productos, sus servicios, de establecerse, porque si bien es un poco tedioso, pero al final, pues haciendo las cosas bien, pues lo van a lograr, ¿no? Y yo creo que ahí es un mercado pues casi de 50 millones de personas, España, más luego todo el mercado europeo, como te Con decía. una diferencia sustancial en el tipo de ingreso que tienen las personas Total. comparado con la población de Colombia. Total. Y luego, pues es un mercado en donde es todo el mercado europeo de libre tránsito de personas, capitales, servicios, etcétera. No hay aranceles entre los países europeos, no hay, en fin, todo eso, asesorarse bien y llegar y ya tomar la decisión que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Tomar la decisión, dar el Sí, salto. no, y hay mucho tema. De España, este año, lo comentábamos el otro día en un evento, 100 millones de turistas, Sí, casi doblando la población. sí. O sea, hay un montón de potencial. Llegan a España, me dieron una cifra que la tengo que terminar de corroborar, pero me dijeron que cada trimestre llegan 40.000 colombianos a España. Puede ser. Entonces, hay una oportunidad gigante para empresas colombianas de anclarse o poner un pie, hay oportunidades. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, y lo hablábamos el otro día con un amigo mío que es español, se casó con colombiana,
vinieron a Colombia, vivieron 10 años acá, se devolvieron hace ya unos 5 o 6 años. Y él me decía, porque estábamos mirando a hacer algo, y él me decía, hay una cosa, Alfonso, que acá a mí se me ha olvidado, que lo dicen mucho los españoles de los latinoamericanos, y es que el latinoamericano marea mucho. No, Marea la perdiz. Marea la perdiz. Cuéntanos tú un poco de eso para no contarlo yo. ¿Qué quiere decir un español cuando dice marea mucho? Bueno, yo solo digo a veces a la gente de mi equipo, ¿no? Porque, y es un poco la paradoja que nosotros, como decías antes, los españoles somos muy directos. O sea, al grano te digo de frente y ya, ¿no? A lo mejor con poca, o no con la diplomacia que habría que decirlo, siempre, obviamente, nunca faltando al respeto y siempre con la educación debida, pero somos más de frente. Aquí el colombiano, pues, da la vuelta, te explica, te cuenta, te dice sí, pero no, pero a lo mejor tal vez quizá, y te da 3 vueltas y ya dice, bueno, ya, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Sí. Y ya pues ya se aterriza el comentario o lo que sea, ¿no? Yo creo que son culturas, son formas muy particulares de cada zona, ¿no? Y aquí pues es muy difícil que un colombiano diga no de frente. Te va a decir, bueno, sí, que es lo que comentabas antes, ¿no? Sí, sí. Una reunión, a los 3 meses de nuevo tal, sí, sí, y al final firmas el contrato al año o haces el convenio al año. Después de muchos, o te dejan de contestar, ¿no? Sí. A nosotros es muy común que el cliente pida una propuesta para hoy. A mí me parece una falta de respeto total. Sí, es parte de... A mí me parece. Y me educaron con otra visión. Yo creo que uno tiene que poner la calidad de decirle a la persona, mire, genial lo que van a ofrecer, pero no me sirve, o lo tengo ya contratado, o hablemos en 2 meses. Y le hace perder a uno menos tiempo. Creo que el colombiano, el latinoamericano, otro día en un podcast que me invitaron lo decía yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo de sincerar un poquito más esa conversación, ¿no? Acá es muy difícil decir a una persona, esa mesa está sucia, porque la persona dice, Alfonso fue ofensivo conmigo. Así es. En vez de decirle que la mesa está sucia, digo, oye, si me prestas una servilletica, yo te limpio aquí este pedacito y todo es en diminutivo. Y creo que eso es muy bonito para ciertas cosas, pero nos daña mucho el mundo laboral. Sí. Creo que perdemos mucho tiempo y las personas acá se pierden mucho. Cuando uno es directo, se lo toman como una ofensa, lo que tú decías, ¿no? Así es. Eso debe impactar muchísimo al español. Sí, claro, el español que no está acostumbrado a esto, pues por un lado dice, hice el negocio. Se reunió contigo, tuvisteis la conversación, cerré el negocio. Y yo digo, no pasó nada. No has cerrado nada. No ha pasado nada. De nuevo, vuélvete a reunir, vuelve a tal, no ha pasado nada. Y efectivamente así es, pero es un poco la idiosincrasia local, ¿no? Hay que acostumbrarse a ello y saber que por muy bien que te vaya en una primera reunión, no vas a cerrar nada hasta una segunda, tercera, cuarta o quinta reunión. Quique, yo sí quisiera reiterar el tema porque me parece que sí hay una distorsión cuando el lenguaje no es tan claro. Y eso para un europeo, yo hablo de España para arriba y entre más arriba se va uno, más seria es la cosa. O sea, las personas esperan que tú llegues a hablar de negocio y a cerrar un negocio, no a ver si te conocen. Y tiene unas características Colombia y en particular el tema de la confianza. Tú lo viviste, la Colombia del 98 a la de hoy es distinta, pero los colombianos que vivíamos en los 70s, 80s, 90s y nos criamos en esa época, para nosotros la confianza es un factor que tenemos que crear primero. Yo tengo que saber quién eres tú, que no me vas a robar, que no me va a pasar nada, para después poder hacer un negocio. En España eso pasa por otros filtros distintos. Bueno, lo que pasa es que ese dar la vuelta que comentabas antes no genera precisamente mucha confianza. Entonces, si tú vas a España a hacer negocio, tú tienes que ir un poco más de frente, porque el dar la vuelta y dar la vuelta y dar la vuelta al final es desgastante para uno y el que está ya recibiendo dice, no, aquí no pasa nada. ¿Sabes? Sí, de acuerdo. Entonces hay que ir un poco, pues igual que hay que acostumbrarse los que vienen de allá para acá, hay que acostumbrarse también un poquito a las costumbres de los que van de acá para allá. Y pues si ahí es un poco más directo todo para generar confianza, pues hay que ser un poco más directo. Que siendo colombiano cuesta, ¿no? Porque a mí con mi equipo me cuesta mucho... Eso te iba a preguntar, si no te ha generado roces con personas... No, tanto como roces no, pero me cuesta hacerles entender que
cuando nosotros tratamos obviamente mucho con España, con las cámaras, con empresas Vayan allá, directo. y van dando, y digo, no, ve directo, pregúntale tal o cual, o lo que sea. Y al final me toca hacerlo a mí a veces, Sí, sí. porque no se atreven, porque creen que le van a faltar el respeto, que se van a ofender. No se van a ofender, no estás faltando el respeto, les estás diciendo las cosas de frente como son, o si es una solicitud, o si es lo que sea, ¿no? Y al final a veces me toca a mí escribir o llamar a la persona de España y decir, oye, fulano, esto es así, ta, ta, ta. Ah, vale, perfecto, Quique, vamos para adelante, ¿sabes? Sí, pero es que la forma sí es muy distinta. Yo trabajo mucho con España porque nuestra oficina, a pesar de que somos suecos, la oficina que abrió América Latina es España. Y uno ve desde el correo electrónico. A ti te puede escribir cualquier persona de la oficina de España y te dice, hola Alfonso, pam, 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 pam. Uno manda un correo a España o a cualquier oficina o a cualquier persona y uno manda, hola Enrique, espero este mensaje te encuentre bien. Como bien sabes, y es una cosa gigante un texto, y uno compare, claro, dice, claro, este que le pasó a este niño me saludó, ¿no? En cambio, sí, son diferencias y hay que tomarlo, y creo que para la gente que está pensando ir a España, seguir los consejos de Quique para ir un poco más directo y que no se sienta también como irrespetuoso. A veces me acuerdo mucho una anécdota que nos pasó con mi jefe, una persona que trabajaba en CREAP un día dejó de trabajar y lo llamó como al año y le empezó a preguntar por la familia, el perro. El tipo decía, no entiendo por qué me está preguntando por estas cosas. Sí, bueno, hay que acostumbrarse. Yo he visto conversaciones, he visto conversaciones donde el español que no conoce la cultura de acá se molesta y dice, pero coño, ya, dime, ¿sabes? Sí, Porque, sí. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te acaba de ir? La familia, ¿qué ¿Cómo tal? llegaste acá? El Mucho trabajo, tráfico. sí, ¿cómo has amanecido? Y ahí, pero ya, dime, ¿qué es lo que quieres? Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. A mí a veces me aterrizan, cuando escribo a alguien, pues me sale el español natural, un WhatsApp, oye, nos vemos esta tarde a las 3. Y me contestan del otro lado, buenos días. Y digo, uy, perdón, buenos días. Nos vemos luego más tarde a las 3. No, yo le dije al equipo, cuando tú ibas a llegar, que hoy estamos haciendo grabaciones, le dije al equipo, estemos atentos porque Quique es español y va a llegar 10 minutos antes. Total. Y es así, Así pues. así es. Y una persona que teníamos no llegó a la hora y se nos corrió Mira, todo. ese es otro tema importante que acabas de comentar, el tema de los horarios, ¿no? Llegar a una reunión, aquí nosotros siempre llegamos, bueno, por lo general, salvo que te contamines, somos recontrapuntuales, ¿no? Y 10 minutos antes. Y 10 minutos antes. El colombiano no es tan puntual. Entonces, eso allá, eso sí se puede considerar como una falta de respeto y de Sí. educación, ¿no? Que quedes a una hora con un ejecutivo, con un director de empresa y que llegues 10 o 15 minutos tarde. Eso resta bastantes puntos porque nosotros somos, digamos que, forofos de la puntualidad. Sí. Pero eso es muy europeo, muy Sí, americano, o sea, sí, es muy en el europeo. mundo de los negocios llegar tarde es una señal de irrespeto Total, total. así es. Y acá es muy común que la gente, y siempre a mí me hace gracia porque la gente en Bogotá usa la misma excusa, que es el tráfico. Cuando todo el mundo conoce el Entonces uno tráfico. dice, pero ¿en qué ciudad vives? ¿No? A mí la gente del equipo, siempre que trabajan conmigo les pasa, porque yo digo, vamos a dictar un taller, vamos a hacer una charla, vamos a irnos a un cliente, nos encontramos a las 2. Y la cosa a las 2:30, a las 2. Yo llego a las 2, todo el mundo llega a las 2:20. Dice, ¿qué les pasó? El tráfico. No, pero es que, perdón, ¿qué ciudad vives? Porque si tú eres que vinieras de España, me dice, claro, el pobre tipo no entendió que cada trayecto le toma media hora, ¿no? Pero sí, el tema cultural. Quique, yo no te quiero dejar ir sin que nos des tu visión de hacia dónde va esta relación España-Colombia, si crees que sigue madurando y hay mucho más para madurar, porque definitivamente nos contabas, hay muchísimas más empresas españolas en Colombia que colombianas en España. ¿Para dónde va esta relación? No, yo creo que va a mejorar y a madurar en el tiempo sin ninguna duda. Como comentábamos antes, cada vez hay más colombianos en España, señal de que pues, hay una relación, costumbres, hábitos, familia, conocidos, etcétera, trabajo,
y cada vez hay más empresas españolas acá. Y curiosamente, fíjate, en la pandemia, en 2019, si no me equivoco, había aproximadamente 700 empresas españolas en el país, 600, 700, y a pesar de la pandemia han venido aumentando cada año el número de empresas que han ido llegando a Colombia. Colombia es un destino, pues yo te diría que prioritario dentro de América Latina para las empresas españolas, porque es un país con mucha riqueza, es un país con gente muy preparada, es un país a nivel comercial, tiene 2 océanos, tiene no sé cuántas líneas aéreas, no sé cuántos destinos semanales, diarios. En fin, es un hub perfecto para ubicar una empresa y que sea el centro pues, de la región, ¿no? Estás a 3 horas de Miami, estás a 3 horas de Perú, estás a 1 hora de Panamá, estás en fin, sí, relativamente cerca por todos lados. Entonces, pues yo creo que la relación va a seguir mejorando, va a seguir madurando, van a seguir llegando empresas españolas a Colombia, ojalá sigan llegando más empresas colombianas a España y esto pues se ha venido dando de hace unos años para acá, donde Colombia era el tercer país en España. Ahora es el primer país en cuanto a población. Estaba inicialmente Ecuador, luego estaba Marruecos, luego Colombia. Ahora Colombia ha pasado a Marruecos y ha pasado a Ecuador. Y aquí en Colombia, pues igual. Nosotros después de Estados Unidos venimos ya durante varios años siendo el país que más apuesta por Colombia. Y la prueba está en todas las empresas que están llegando, la inversión que cada año aumenta y los prospectos que hay a futuro, ¿no? Y luego la ñapa. Muchos españoles que han trabajado y que han vivido acá durante años, que se van a España, se jubilan y se vuelven para acá. Porque se echaron novia o mujer colombiana, porque les gustó, porque se compraron una propiedad, en fin. Al final, pues ayer precisamente vi a 3 españoles que los conocí hace 20 años. 2 trabajaban en la embajada y otro en una empresa, que ya se jubilaron y se vinieron para acá. Y digo, coño, ¿qué haces acá? Y ya me lo encontraba y yo me moría de la risa. Pero es un poco, al final Colombia, como se suele decir, lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar. Sí, ese fue el mejor eslogan que pudimos tener en la vida. Duda. Y siempre pasa el tema de que el colombiano a veces ve el pasto más verde al otro lado de la cerca y puede que no sea tan así, ¿no? Hay mucha cosa para hacer acá. Tienes que ir al otro lado de la cerca para darte cuenta que tu pasto es más verde. Quique, mil gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. La verdad, una charla que creo que tanto colombianos como españoles deben ver, invitarlos a que conozcan la cámara, pero más que la cámara, a Quique, y esos tips, tenerlos claves, porque hacer negocios siempre parte por la primera impresión que uno da y el primer contacto es de comunicación, de relacionamiento y de entender la realidad de cada mercado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros, ha sido un placer conversar contigo. Me daba la impresión, nos faltaba el gin tonic para... no, esto me han dicho que le ponga... Sí, el otro día me dijeron que debía buscar el patrocinio de Tío Pepe. Bueno. Que debería buscar a Tío Pepe. Le tiene. Este con un Tío Pepe funcionaría genial. De hecho, me lo dijo un español. No, ha sido un placer, un gustazo. Me he sentido muy a gusto y pues ojalá que este podcast lo vea mucha gente y que genere esa expectativa. Seguro que sí, y esa invitación que hace Quique los dejo acá para que nuevamente nos sigan en nuestras redes, hagan el like en todas las redes donde estamos, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, redes Instagram, TikTok y demás. Síganos, acá les dejo los enlaces y nos vemos en un próximo episodio de 2 Puntos. A ti, Quique, mil gracias. No, a ti.